Muy buenos días, queridos hermanos en Jesús resucitado, muy querida comunidad parroquial Cristo Salvador. Hoy estamos en el día viernes de la octava de Pascua y vamos a iniciar la celebración de la palabra de Dios, una palabra que es vida, es verdad. Como dice ese cantito muy importante para nosotros: Señor, tú tienes palabras de vida. Y Cristo es vida porque Él ha resucitado y vive en nuestros corazones y vive en la vida de la familia. Vive en los corazones de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de los adultos. Por eso invito hoy a tener un momento de silencio para poder poner aquellas intenciones en esta celebración de la palabra de Dios. Hagamos un momento de silencio. Ponemos las intenciones especialmente por toda la humanidad, por toda la Iglesia Universal, por el pueblo de Dios, por toda esta comunidad parroquial Cristo Salvador, la feligresía, por todos los habitantes de esta población de mexicanos, de Sacamil, de toda nuestra provincia de El Salvador y de toda nuestra Arquidiócesis de San Salvador, de nuestra vicaría, Monseñor Chay González. Queridos hermanos, pues iniciamos pues con este cántico de entrada que es esa alabanza para el Señor. Este es el día en que actúa el Señor. El día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Bendiga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta celebración de la palabra de Dios en este día, debemos de reconocernos todos que somos pecadores, y a la vez pidiéndole a nuestro Padre Dios también que Él nos ayude y tenga esa compasión de nosotros. Tú, el primogénito de entre los muertos, Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador.
el vencedor del pecado y de la muerte. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Tú, la resurrección y la vida, Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aclamemos el himno del Gloria. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos hoy en este momento, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que nos invita a reflexionarla, meditarla en nuestros corazones. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del verso del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados
porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos. Por el poder de Jesús los arrestaron y como ya era tarde los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron compadecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefe del pueblo y anciano, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todos el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, Salmo 117, vamos a responder: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Diga a los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores, ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores, ahora la piedra angular. Aleluya. Nos preparamos, hermanos, para escuchar la aclamación antes del Evangelio. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, del verso del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Galilea. Se les apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron, se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ella un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla de la red, repleta de pescado grande. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en el Señor, hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy esta palabra a nosotros? ¿A qué nos está invitando? ¿Y a qué nos interpela? Hoy, siempre continuando la reflexión del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hoy en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Y vemos la reflexión, en primer lugar, la figura de Pedro y Juan ante el consejo. Aparece un elemento nuevo en la vida de la comunidad: la persecución, que ya no abandonará a los testigos misioneros del Evangelio. A lo largo de todo este libro de los Hechos de los Apóstoles, se realiza lo que había anunciado Jesús de Nazaret. ¿A quiénes? A sus discípulos. Serán perseguidos, pero el Espíritu Santo hablará por ellos ante sus perseguidores. Un
una de las predicciones de Jesús de Nazaret la escenifica magisterialmente San Lucas. En este episodio, el escenario que nos presenta es impresionante. Por una parte, la sala del Gran Consejo, con todo el poder romano, el poder político, económico, religioso del pueblo de Israel, y por otra parte, los acusados, Pedro y Juan, hombres sencillos y sin cultura. La acusación, hermano, no podía ser más grave a los ojos de aquellos poderosos señores del pueblo de Israel. Anunciar el nombre de Jesús al pueblo en el templo, su templo. Normalmente la persona humilde agachan la cabeza, piden perdón y esperan el castigo. Aquí, en esta escena, ocurre inaudito. Los acusados se convierten en acusadores. La figura de Pedro y de Juan no pierde ocasión de dar testimonio de Jesús de Nazaret, el resucitado. Y esta ocasión es única, como en sus anteriores discursos, anuncia el nuevo mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. Pero esta vez dice más, afirma enfáticamente que no se ha dado a los hombres sobre la tierra a otro nombre por el cual podamos ser salvados. El problema de este momento de las autoridades es el paralítico sanado estaba presente como prueba. Los acusadores se sienten desarmados, vencidos. Por otra parte, puntualiza el autor de los hechos, San Lucas, al pueblo que estaba con los acusados y daba gloria a Dios. Al final, para que no sentirse del todo desautorizado, los poderosos, sea las autoridades romanas, les prohibieron hablar en nombre de Jesús de Nazaret. Pero Pedro y Juan tienen la última palabra que repetirán ya en adelante todos los hombres y mujeres que haciendo suya la causa de los empobrecimientos o empobrecidos se han de enfrentar a los poderosos constituidos. No podemos callar lo que hemos visto y oído. La persecución en la comunidad cristiana será de ahora en adelante un signo de esa fidelidad al mensaje de Jesús. Por eso debemos tener muy en cuenta que ya Jesús les había dicho que lo llevarían a los tribunales, pero que no se preocuparan. Aquí San Lucas se encarga de decirnos cómo hará. En otra ocasión, el libro de los Hechos de los Apóstoles, de que Pedro respondió lleno de Espíritu Santo, lleno de esa fortaleza. Queridos hermanos, esto nos invita también a tener muy en cuenta también lo que también en el Salmo que hemos proclamado o aclamado, es el Salmo
que hemos escuchado el Salmo 117 y que hemos respondido: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La liturgia de la acción de gracia, la invitación a la alabanza, va seguida de un primer himno en las tiendas de los justos en Jerusalén. Y el segundo himno suena en el templo. El primer himno tiene 3 estrofas. Declaran de confianza y la exposición del caso, canto de victoria y acción de gracia. El segundo himno tiene 2 estrofas. Entra en el templo y procesión litúrgica. En ambos himnos van alternándose distintas voces. Por eso el personaje central del Salmo es un individuo. Y no sabemos si el rey o a alguien que representa al pueblo repatriado, que liberado de un peligro mortal acude al templo a dar gracias a Dios porque es eterna su amor, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Y el Evangelio que hemos escuchado hoy de San Juan capítulo 21, el versículo del 1 al 14, también nos invita a esta reflexión. Es la tercera aparición que hace Jesús en el lago de Galilea a sus discípulos. Por eso este capítulo es un epílogo del Evangelio. La comunidad de San Juan había sufrido la inesperada muerte del discípulo predilecto, hecho que desafiaba algunas opciones o opiniones que habían sido corrientes sobre él. La aparición de Jesús junto al lago de Galilea, el Evangelio de San Lucas, al comienzo del ministerio, podemos ver San Lucas 5 del 1 al 11, sirve para narrar la vocación de Pedro y de los discípulos que van a continuar la misión de Jesús. El discípulo predilecto, a partir de la resurrección, tiene una visión de fe mucho más clara que la de Pedro. Los números que sobresale también en el texto del Evangelio, 153 peces, pueden ser una referencia a los 153 naciones que se creían que existían en el mundo. Quizás mejor, ese número es la suma de los primeros 17 números, apuntando la universalidad y el éxito de la misión de los apóstoles. La figura de Pedro y de Juan, que había, en primer lugar, Pedro negando 3 veces a Jesús, es llamado a profesar su amor 3 veces. Donde hay amor, hay futuro y existe la cualidad fundamental para el liderazgo cristiano. Jesús le preside a Pedro como va a seguir los pasos de su maestro hasta la cruz. Por eso el Evangelio fue terminado después de la muerte de los apóstoles y del discípulo predilecto.
Esto, hermanos, nos ayuda también a nosotros a tener muy en cuenta lo que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Jesús, que se aparece a los 7 de sus apóstoles, que invitados por Pedro, siempre líder, han vuelto a su ocupación anterior, o sea, a la pesca. Eran hombres de trabajadores de una artesanía en el lago de Galilea. Su vida era ser pescadores. Están en Galilea, dice el texto, y a indicación de un Jesús a quien todavía no reconocen, siempre aparece por su presencia, le resulta tan difícil a los apóstoles de experimentar, tienen una segunda pesca milagrosa, después de una noche en la que no habían cogido nada. Pero también, cuando en vida de Jesús tuvo lugar la primera pesca milagrosa, Pedro fue protagonista, reconociendo a Jesús como el Mesías, arrojándose a sus pies. Allí recibió la llamada a seguirlo. Ahora es también él el más decidido en lanzarse al agua y acercarse a Jesús. Es deliciosa la escena que nos presenta San Juan, el almuerzo con ese pescado y ese pan preparado por manos de Jesús al amanecer de aquel día, después que casi todos lo abandonarán en su momento crítico de la cruz. Pedro además lo negará tan cobardemente. Por eso Jesús tiene con ellos detalles de amistad y perdón que llenaron de alegría a los discípulos. Queridos hermanos, la noche de trabajo infructuoso, pero con Jesús, pesca milagrosa. Nosotros también podemos tener noches malas y fracasos en nuestro trabajo, decepciones en nuestro caminar. Podemos aprender la lección. Cuando no estaba Jesús, los pescadores no lograron nada. Siguiendo su palabra, se llenaron la barca de peces. Hermanos, ese es el Cristo en quien creemos y quien seguimos, el resucitado que se nos aparece misteriosamente en la Eucaristía. No nos prepara pan y pescado, sino que nos da su cuerpo y su sangre, la divinidad. Hace eficaz nuestra jornada de pesca y nos invita a comer con Él y a descansar junto a Él. Podemos sentirnos, hermanos, contentos, dichosos los invitados a la cena del Señor. Debemos preguntarnos y reflexionar, ¿tenemos la agudeza visual interior suficiente para reconocer al resucitado aún en medio de la desesperanza y la desilusión? Pidámosle al Señor Jesús que nos ofrece el alimento de la Eucaristía y nos habla por medio de su palabra. Danos la gracia de ser fieles a tu amor en el servicio a los demás y a la comunidad cristiana. Así sea.
Les invito a ponernos en la sintonía con Jesús para elevar nuestras preces al Señor. Al Señor que da la plenitud de vida y de gracia a quien se confía a Él y lo escucha, digamos todo: haznos dóciles a tu voz, Señor. Todos, haznos dóciles a tu voz, Señor. Por la Santa Iglesia, que siempre lea en la historia los signos del Señor, para que en la obediencia a su palabra pueda recoger frutos abundantes de gracia y ser un guía segura para la humildad, oremos. Haznos dóciles a tu voz, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y de todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, que tengan siempre una fe fuerte y serena y seguro de que el Señor nutre y cuida a sus hijos. Ayuden al hombre a crecer en su seguimiento, oremos. Haznos dóciles a tu voz, Señor. Por los jóvenes y los niños que se acercan a la vida adulta y se cuestionan sobre las decisiones importantes que los esperan, para que puedan escuchar los deseos más profundos de su corazón y se den cuenta de que ahí el Señor les habla, los invita a tomar decisiones en pro de su felicidad, oremos. Haznos dóciles a tu voz, Señor. Por los consagrados que están atravesando un tiempo de crisis, para que en la oscuridad de la incertidumbre ante la pregunta que no tienen respuesta, mantengan un corazón dispuesto a dejarse tocar por la invitación del Señor, lanzar aún las redes y a renovar su adhesión a su voluntad, oremos. Haznos dóciles a tu voz, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por aquellos que han muerto por esta pandemia en el mundo entero, que el Señor los acoja en su morada para que gocen de la beatitud de su rostro y les conceda a sus seres queridos consolación, fortaleza, fe en la resurrección, oremos. Haznos dóciles a tu voz, Señor. Oremos también por nuestra comunidad parroquial, por todos los feligreses, por los grupos de oración, de grupos de crecimiento, de pequeñas comunidades, pastorales, ministerios, también por todos los consejos de la parroquia, por todas las familias. Oremos. Haznos dóciles a tu voz, Señor. Oremos, haz, Señor, que estemos preparados y dispuestos para tu visita y no permitas que la fatiga y afanes de la vida nos mantengas alejados de ti. Tú eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Les invito a cantar el canto final para que nos unamos a esa alabanza de Jesús resucitado. Les deseo un buen día. No olvidemos estar siempre en la casa, orando, reflexionando, pero también teniendo en cuenta la confianza en el Señor. Cuidémonos unos con otros
y estemos con ese corazón alegre en que Cristo ha resucitado entre nosotros. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré.